tanto de la UAT como del ICES, de la UNE como del ICES. Es un buen amigo de la Asociación de Medicina Interna de Tamaulipas y nos va a presentar en esta ocasión una plática que se trata de la revolución en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. Doctor Sergio Zúñiga, sea bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer siempre estar en los asuntos académicos, sobre todo entre amigos y conocidos. Hemos titulado esta plática Revolución en el tratamiento de los pacientes con diabetes porque realmente en los últimos años hemos tenido un cambio asombroso en la capacidad del tratamiento, sobre todo farmacológico, de los pacientes con diabetes. Tal vez podría decir que nunca ha sido tan fácil, farmacológicamente hablando, el tratamiento de la diabetes, aunque tiene sus asegúnes, como ustedes sabrán, en otras áreas. Vamos a revisar las diversas guías del tratamiento y los cambios que han sufrido a lo largo de los últimos años. Y en la actualidad la elección del medicamento, del tratamiento farmacológico, va más bien dirigido hacia el perfil del paciente. Hemos visto a través de los años que hemos estado centrados en lo glucocéntrico, valga la redundancia, en la fisiopatología, y ahora los medicamentos se seleccionan en base al perfil del paciente, sobre todo por los avances en la terapéutica, ya sea que el paciente haya tenido o tenga una enfermedad cardiovascular, que el paciente tenga alguna complicación como la tendencia a la hipoglucemia, o que el paciente tenga un problema con el costo de la terapia, porque así ha sido los cambios en las guías diversas. Sabemos que cuando tenemos un paciente con diabetes, cuando vamos a elegir el medicamento, hay una serie de cosas que tenemos que considerar, sobre todo la revisión del plan de manejo, inclusive ver con el paciente que eso vaya a ser algo posible, y entonces una vez que se acepta el plan, implementarlo, darle monitoreo y apoyo en los manejos posteriores. Pero como comentaba, las características del paciente son muy importantes en estas elecciones: su estilo de vida, las comorbilidades, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o renal, las características clínicas propias, inclusive si hay motivación o depresión, y el contexto sociocultural y económico, y los factores específicos que impactan la elección del tratamiento, porque sabemos que individualizamos las metas de hemoglobina glucosilada, que siempre nos vamos hacia la terapéutica que nos permite evitar complicaciones por el propio manejo, el perfil de seguridad del manejo, la complejidad del régimen y, como decíamos, la accesibilidad, el costo y la disponibilidad. De tal manera que en las guías últimas que tenemos de la ADA y de la Asociación Europea de Diabetes, la terapéutica se ha consignado hacia los carriles de decisiones en cuanto si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, en cuanto si el paciente debe evitar la hipoglucemia porque tiene una tendencia hacia ella, en cuanto a la posible pérdida de peso, la necesidad o el deseo de pérdida de peso, o a la situación económica. Y como casi en todas las guías que conocemos, la terapia de primera línea depende, como decía, de la comorbilidad, e incluye metformina, los cambios del estilo de vida que todos conocemos en cuanto a ejercicio, dieta y peso. Pero la primera columna va dirigida hacia aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedad cardiovascular aterosclerósica, o que ya tienen alguna enfermedad instalada como un infarto al miocardio, y aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. En este caso, por las ventajas demostradas de las últimas familias en el armamentario terapéutico, están como primeras opciones los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 por sus ventajas conocidas en la enfermedad cardiovascular.
En el caso del paciente que tiene insuficiencia cardíaca, los inhibidores de SGLT2 suben a la primera posición por sus mecanismos propios de acción, y también en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. En el caso de que el paciente no tiene una enfermedad cardiovascular o renal conocida, las opciones primarias que marca las guías de la ADA en 2022 son minimizando la hipoglucemia, como primer lugar el inhibidor de DPP-4. Sabemos que la familia de los inhibidores de DPP-4 son una familia confiable, con pocos efectos secundarios y una tendencia prácticamente nula a la hipoglucemia, pero también enseguida, como en el primer caso, la elección es un análogo de GLP-1, un inhibidor de SGLT2, y en el caso de que no sea posible o se necesita un refuerzo, tiazolidinediona. En aquellos pacientes en donde es necesario una promoción activa de la pérdida de peso, también quedan en primer lugar los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Como vamos a ver más adelante, esas son las primeras opciones que se pueden sumar a otros medicamentos. Inclusive en todo el mundo vemos guías en donde en las instituciones encabezan la lista muchas veces las sulfonilureas por su costo, y en este caso se consideró, a diferencia de otros años, aquellos pacientes en que por cuestiones económicas no pueden tener acceso a otros tipos de fármacos, usar sulfonilureas, tiazolidinedionas, y en el caso de que no haya control, agregar alguna de las otras familias o insulina. Entonces, revisando más específicamente la guía respecto a los pacientes con enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, insuficiencia cardíaca o enfermedad crónica renal, como decíamos, los primeros preferidos son los análogos de GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado. Sabemos que por familia hay algunas ventajas de cada uno de ellos, sin embargo en la jerarquía cambian de acuerdo al apoyo que tienen los estudios de seguridad cardiovascular o de disminución del riesgo cardiovascular, y los inhibidores de SGLT2 también que tengan un beneficio cardiovascular demostrado, y vamos a ver la diferencia un poco más adelante. Obviamente, en el caso de la guía de la ADA y ASD, tenemos como primera elección la metformina y después se agregan estos. Y si la hemoglobina glucosilada no llega a la meta, enseguida considerar o sumarlos unos a otros, análogo de GLP-1 con inhibidor de SGLT2, o bien un inhibidor de DPP-4 cuando el paciente no tiene un análogo de GLP-1. Como siguiente elección, insulinas basales, tiazolidinedionas y sulfonilureas, porque tenemos en la práctica clínica pacientes que requieren terapia triple o hasta cuádruple, sumando insulina. Y como decíamos, la jerarquía de los análogos de GLP-1 y de los inhibidores de SGLT2 cambian de acuerdo al tipo de medicamento, porque los estudios, la evidencia beneficia fuertemente al liraglutida en el caso de los análogos de GLP-1 y a empagliflozina en el caso de los inhibidores de SGLT2. Bien, existe una miríada a través de las diversas asociaciones a nivel mundial de estudios sobre seguridad cardiovascular y sobre los efectos benéficos de los medicamentos, de tal manera que guías tenemos muchísimas, podríamos pasarnos semanas revisándolas, así que vamos a hacer un rápido viaje por algunas de las que son más importantes para nosotros y a las que nos apoyamos más. Obviamente las guías de la ADA sobresalen, son las más socorridas a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, y hemos visto a través de los últimos 6-7 años cómo
después de la meta, como decíamos, glucocéntrica, de la disminución de la glucosa, en donde ya aparecen los inhibidores de SGLT2 con una ventaja de disminución de peso y reducción de la presión arterial, en los siguientes años, conforme obtuvimos los estudios de seguridad cardiovascular y de los estudios en enfermedad cardiovascular, ya se mencionaba incorporar un agente que haya demostrado un beneficio sobre el riesgo cardiovascular. En aquel entonces, empagliflozina, liraglutida y dulaglutida, que progresó a 2020 y los años posteriores a la recomendación de calcular el riesgo cardiovascular en cada paciente para saber si tenía alto riesgo cardiovascular, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca o enfermedad cerebrovascular, e iniciar con aquellos medicamentos que está demostrado que tienen ventajas en la reducción del riesgo cardiovascular y renal. Y como decíamos, sigue la recomendación en los años posteriores. ¿Por qué? Porque a través de los diversos estudios hemos visto cómo inhibidores de SGLT2, específicamente la empagliflozina, ha reducido el riesgo cardiovascular desde varios contextos, como por ejemplo en el riesgo cardiovascular total, obteniéndose una reducción del 14% comparado contra placebo. Pero cuando vemos eventos cardiovasculares que incluyen muerte cardiovascular, infarto no letal y accidente cerebrovascular no letal, la reducción total parece no ser muy potente. En cambio, cuando lo vemos desde el punto de vista del riesgo relativo de muerte cardiovascular, comparando placebo contra empagliflozina, hay una reducción del 38% en el riesgo. Y cuando lo vemos desde el punto del riesgo relativo de mortalidad por todas las causas, la reducción es hasta el 32%, que es mucho más evidente. Inclusive en aquellos pacientes que tienen riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, la reducción fue de un 35%. Y cuando vemos el área de la enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, decíamos que lo preferido en el caso son los inhibidores de SGLT2, apuntando con evidencia de una reducción de insuficiencia cardíaca o impacto en la progresión de la enfermedad renal crónica. En el caso de que el paciente tenga estas características y el inhibidor de SGLT2 no sea tolerado o esté contraindicado, puede empezarse o incluirse análogo de GLP-1 con disminución de riesgo cardiovascular demostrada. Cuando la hemoglobina glucosilada no llega a la meta, parecido en el caso de la columna que mostramos previamente, se considera añadir otra clase con beneficio cardiovascular. Obviamente en pacientes con insuficiencia cardíaca está contraindicada el uso de las tiazolidinedionas, específicamente la pioglitazona, y no se sugiere no usar saxagliptina del grupo de los inhibidores de DPP-4. Más bien sería cualquiera de los otros inhibidores de DPP-4, insulina basal o sulfonilurea, para apoyar la potencia de los medicamentos precedentes y llegar a la hemoglobina glucosilada. Y como en el caso de los pacientes con enfermedad cardiovascular, son preferidos la empagliflozina de los inhibidores de SGLT2 y la canagliflozina, y de los análogos de GLP-1, liraglutida y dulaglutida, por el espectro del apoyo que se obtiene en los estudios PREVOT. Sabemos en cuanto a los inhibidores de SGLT2 que los SGLT1 y 2 son los que absorben la glucosa filtrada a través de los primeros segmentos de la nefrona, y eso evita la excreción urinaria. Y entonces, cuando bloqueamos los SGLT2, que son los que absorben el 90% de la glucosa, podemos tener una glucosuria terapéutica en el caso,
y que permite también una excreción urinaria de glucosa, y esto nos da los beneficios conocidos de reducción de glucosa sérica, reducción del volumen intravascular con una disminución de la presión sistólica, y la pérdida de esa cantidad de glucosa es lo que apoya la baja de peso en el paciente. Además, hay otros efectos conocidos de inhibición de SGLT2 en otras partes del cuerpo que ayudan a la reducción del riesgo cardiovascular. Cuando tenemos este mecanismo, también tenemos un cambio en la dinámica de las arteriolas aferentes y aferentes, de tal manera que se reduce la carga circulatoria por la nefrona y hay una disminución del daño renal, y esto se ve cuando en los estudios se compara placebo contra empagliflozina en casos de el estudio de incidencia o empeoramiento de la nefropatía. Hay un 39% de la reducción del riesgo. Y en los casos en los que se busca observar la duplicación de creatinina sérica o bien la necesidad de inicio de terapia de reemplazo o la muerte por enfermedad renal, la reducción del riesgo es hasta 46%. Ahora, decíamos que inhibidores de SGLT2 que tengan demostrado una reducción del riesgo. Sabemos que por sus características fisiológicas, farmacológicas, fisiológicas, todas las inhibidores de SGLT2 disminuyen por la hospitalización por insuficiencia cardíaca por el mecanismo, y son capaces de dar una protección renal por la misma manera. Sin embargo, en los estudios no todos disminuyen los eventos cardiovasculares adversos mayores. En los estudios de apagliflozina no se vio ese efecto, y en cuanto a la mortalidad cardiovascular total, el que resulta con ventajas es la empagliflozina, y por todas las causas, la mortalidad por todas las causas también. En cambio, en los estudios con canagliflozina se vio un discreto incremento de la posibilidad de amputaciones y fracturas. Eso sí hace una diferencia a la hora de la prescripción en la búsqueda de las ventajas para el paciente diabético. Ahora, en aquellos pacientes que por sus condiciones físicas, su edad o las complicaciones por neuropatía autonómica que hace que tiendan a la hipoglucemia, obviamente preferimos aquellos medicamentos que tienden a evitar este efecto, porque sabemos que la hipoglucemia es una complicación del tratamiento, una posible complicación que ocurre en muchos pacientes, y en muchos de ellos ocurre durante la noche, disminuyendo su calidad de vida para múltiples actividades, para las actividades sociales, el sueño reparador, actividades en el hogar, deportivas, y que tiene un alto costo emocional. En el caso, los medicamentos preferidos, como observábamos en el resumen, son inhibidores de DPP4, análogo de GLP-1, inhibidores de SGLT2 y tiazolidinediones. Sin embargo, sabemos que el paciente en los que se usa metformina y alguno de estos como monoterapia no siempre van a llegar a la meta. Entonces podríamos necesitar una combinación muy parecida en la que tenemos en la primera columna, de cuando no es posible llegar a la hemoglobina glucosilada, entonces agregar inhibidores de SGLT2 o análogo de GLP-1 o tiazolidinediones. Se puede hacer una mezcla de terapia doble o triple, y en aquellos pacientes que aún así no llegan a la meta, podría incluirse insulina o sulfonilureas, que bueno, sabemos que eso sí incrementa el riesgo de hipoglucemia. Y cuando el costo de la terapia es un problema, bueno, todos los que asistimos pacientes en institución sabemos que las sulfonilureas, específicamente glibenclamida, es la más barata y puede emplearse desde el inicio. Cuando el costo
es un obstáculo. Las tiazolidinedionas existen también ya en la mayoría de las instituciones, inclusive en genéricos, lo cual hace posible su combinación sulfonilurea tiazolidinediona, y cuando el paciente no llega a la meta se puede incluir terapia con insulina o alguno de los que mencionamos primariamente. Otras guías de otras especialidades, por ejemplo cardiología, hacen recomendaciones similares. Estas son las guías del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología y hacen un abordaje más o menos similar. Sin embargo, ponen grupos en donde no recomiendan directamente el inicio del tratamiento con metformina, sino directamente empezar con un inhibidor de CGLT2 o un agonista de GLP-1 en monoterapia, y si la glucosilada está fuera de la meta se puede entonces ir combinando, ya sea que se agregue metformina o que si la metformina fue la inicial se combine en una forma parecida a lo que contemplamos en los anteriores, y obviamente el uso de los medicamentos para disminución del riesgo cardiovascular por otros factores. Y si el paciente tiene un alto riesgo, se favorece también el uso de inhibidores de CGLT2 o análogo de GLP. No es una guía que se apega mucho a lo que vimos en la guía de la ADA. Y bueno, mencionan en el consenso de panel de expertos de la Asociación Americana de Cardiología las ventajas, el por qué usar un inhibidor de CGLT2 o un análogo de GLP-1, y sobre todo enfatizan la disminución del riesgo de eventos cardiovasculares mayores que se obtiene con ambas familias, y específicamente con los inhibidores de CGLT2 su efecto sobre la prevención de insuficiencia cardíaca, inclusive actualmente sobre el tratamiento de insuficiencia cardíaca, y únicamente para los inhibidores de CGLT2 la prevención del progreso o en enfermedad renal, con un posible efecto pequeño para aquellos análogos de GLP-1. La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología también lanzó sus propias guías, que son un poquito más acuciosas, en cuanto a qué administrar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen nefropatía, en aquellos que tienen una disminución de la filtración glomerular a menos de 60. Las recomendaciones clásicas de tasar la filtración, hacer un cambio en el estilo de vida, y en aquellos pacientes que tienen menos de 60 de filtración glomerular, la restricción de proteica a menos de 0.8 gramos por kilo de peso, y para cada nivel de filtración de 59 a 45, 44 a 30, señala la metformina todavía como primera elección con el ajuste de dosis correspondiente. Y de igual manera que lo vimos en las anteriores, inhibidores de GLT2, análogos GLP-1 o inhibidores de PP4. Para aquellos pacientes que ya tienen una depuración de creatinina menor a 30, sabemos que los orales están muy restringidos y recomiendan el inicio de insulina basal a dosis muy pequeñas, 0.1 o 0.15 unidades por kilo, o bien insulina más un análogo de GLP-1 o inhibidores de PP4, ya no inhibidores de GLT2 hasta los grados de filtración menor. Para aquellos que tienen una glucosa menor de 250 de ayuno o una hemoglobina glucosilada de 8 a 10%, para aquellos que tienen una glucosilada mayor de 10% o glucosa de ayuno mayor de 250, va directa la recomendación de iniciar insulina, y que se puede agregar metformina en aquellos que tienen arriba de 30 de filtración, o inclusive inhibidores de GLT2 o inhibidores de PP4. Para aquellos de menos de 30, insulina con análogo de GLP-1 o inhibidores de PP4. En la siguiente evaluación, 3 a 6 meses después,
se pueden mezclar los grupos terapéuticos para lograr una reducción de la glucosa a niveles deseables y evitar complicación. En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la recomendación de la Sociedad Mexicana de Nutrición e Endocrinología, después de la primera evaluación, es muy similar: metformina, inhibidores de GLT2, análogo de GLP-1, pero lo hace como las guías previas de la ADA, de acuerdo al nivel de hemoglobina glucosilada con que entre el paciente, de tal manera que monoterapia, terapia doble o triple, o bien más insulina basal. En aquellos pacientes en donde tenemos una segunda evaluación y no se logra el control, entonces agregamos la siguiente familia, que puede ser análogo de GLP-1, metformina, inhibidores de PP4. Hasta aquellos pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas más altas, se recomienda intensificar insulina basal o bien agregar insulina prandial o basal bolo. La Asociación Latinoamericana de Diabetes ha emitido también sus recomendaciones, por ejemplo la última en 2019, que es muy parecida a las anteriores, pero hace mucho énfasis en la intensificación del tratamiento. Tal vez llegamos un poco tarde en aquellos pacientes en donde ya hay daño renal o daño cardiovascular, pero es importante lo que señalan de evitar la inercia, intensificar el cambio del estilo de vida y la modificación del tratamiento farmacológico, evitando la inercia clínica, que es seguir haciendo lo mismo que no le ha dado resultado al paciente. Y de las recomendaciones en cuanto al inicio con metformina, inhibidores de GLT2, inhibidores de DPP4 o análogos de GLP1 es muy parecida, pero ellos recomiendan inhibidores de DPP4 antes del uso de análogos de GLP1. Y como sabemos en las otras guías, aquel paciente que tiene mucho descontrol de inicio, empezar con insulina basal. En resumen, los diferentes estudios cardiovasculares han revelado que algunos agentes antidiabéticos tienen efectos benéficos sobre los desenlaces cardiovasculares, y como resultado las guías globales han actualizado la evidencia, y esto enfatiza la importancia del manejo del paciente con riesgo cardiovascular y recomiendan la adición de un agente antidiabético que tenga capacidad demostrada para disminuir la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Específicamente empagliflozina ha sido uno de ellos, que demuestra la disminución de los eventos cardiovasculares, además de contar algunos efectos pleiotrópicos que benefician al paciente, por lo que la empagliflozina ofrece un tratamiento integral con beneficios en glucosa, metabólicos, cardiovasculares, que se pueden combinar con cualquier terapia. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o comentario, con todo gusto. Buenas noches. Sí, me parece muy interesante que finalmente existe una recopilación de todas las guías. Yo tengo algún tiempo diciendo que este es un año clave. En este año 2022 se cumplen 100 años de la salida del mercado de uno de los primeros tratamientos para la diabetes mellitus formalmente, que es la metformina, una biguanida que tiene una historia muy larga, ¿no? Que desde tiempos inmemoriales se empezó a usar por su efecto fundamentalmente de reducir la glucosa, y se usaba para tratamiento de pacientes con poliuria originalmente, que finalmente pensaban, bueno, si eran diabéticos. Y
Llama la atención que 100 años después sigue siendo cabeza de lista del tratamiento de la diabetes, con muchos problemas en todo su trayecto. Un problema que es su efecto indeseable en cuanto a pacientes que tienen insuficiencia renal e insuficiencia hepática, por el riesgo de que causara acidosis láctica, que fue una de las razones por las cuales en los 70s en los Estados Unidos simplemente la satanizaron y dijeron que eso no servía. Muchos años después de eso, 50 años después de eso, nos damos cuenta que el problema era de que era Roche, laboratorio francés, y no un laboratorio americano el que estaba haciendo eso, porque lo entendimos finalmente años después con las Tiazo. La primera Tiazo que salió al mercado en los 90s era hepatotóxica, de Park Davis, el Resulin, y simplemente la FDA decía, no pasa nada, sí sirve, trasplanten el hígado, no importa, sigan usándola. Cuando el sentido común decía, ¿sabes qué? Tu problema es el Resulin, no es la sal, ni mucho menos. ¿Sí? Entonces, el siglo XX, en México por lo menos, fue la metformina, la fenformina, todavía lo usamos mucho tiempo. Seguramente los doctores Martínez que nos acompañan, que son de la misma tiempo del mío. 100 años de insulina, ¿no? No, 100 años de metformina. 100 años. De la Galega officinalis. 100 años. Voy a dar una plática, Victoria, de 100 años de metformina, o de las biguanidas, metformina específicamente. Y el nombre glucofage, porque comía glucosa, y laboratorio francés. Y lo entiendes, o sea, al final de cuentas, de que ellos, los gringos odian a los europeos. No es posible que un europeo se vea encima de ellos. Y dijeron, no, la insulina es lo que va a suplir todo. Y para atrás, el metformin y sus derivados. Ahora, en el siglo XX fue eso. En el XXI, pues son las glifosinas, increíblemente. Yo he dicho de que las glifosinas van a ser el armamentario del siglo XXI. Y conforme pasa el tiempo, ¿sí? Yo veo que el péndulo va más a lo máximo. Me da miedo el regreso que vaya a tener. Y hablamos solamente de tratamiento farmacológico tomado, porque la historia de lo demás, de los análogos de GLP-1, pues sí, cuando eran intrasubcutáneos 2 veces al día, después subcutáneos 1 vez al día, y muchos años en que ya era por semana, pero que México se negó a que llegara, simplemente no llegaba a México, y tardaron muchos años. Cuando ya en Estados Unidos era la comida diaria de estos fármacos. Entonces, entendiendo ese concepto, nos damos cuenta de que estamos adelante de todo, y nos damos cuenta de que fármacos como las sulfonilureas, que son tan viejas como el metformin también, ¿sabes qué? Esas, perdóname ISSSTE, perdóname IMSS, ya sácalas, ¿sí? El mismo grupo universitario de control de la diabetes de Estados Unidos en los 60, 70 dijeron, no sirve, causa mucho problema, pero nuevamente los intereses económicos fueron muchos y se cambió todo, porque además no había nada más que darles, nada más que hacer. Creo que mucha inquietud en cuanto a esto, mucho que estudiar y mucho que hablar y mucho que comentar, porque realmente es impresionante la forma en la que muchos fármacos no han tenido el impacto debido, como los inhibidores de la DPP-4, no llegaron al punto máximo como está llegando ahorita las glifosinas. Muchas felicidades, Sergio. No sé si alguien más tenga en línea. ¿Nadie pregunta nada? No, por ahorita no. Tenemos aquí un micrófono por si alguien gusta hacer algún comentario, alguna pregunta. El compañero Sergio, Sí. ¿no crees que las glifosinas ¿no crees que ha habido desde que salieron una explosión no limitada? Me ha tocado ver, no gangrenas de Fournier, estas las he visto,
infecciones para aventar para arriba. Pero los cardios, ¿no crees que han rebasado un poquito más allá con respecto al uso? Me ha tocado ver pacientes de cardio con un solo riñón, que no sabían que tenían un solo riñón, con doble sistema colector, con quistes de grado 3, 4 a nivel renal, gente prostática con retención de orina residual de 150 o más arriba, y el uso muy importante de EMPA, ¿verdad? Se lo dice acá también. No lo vamos a cambiar, les va muy bien. Los cardios con furosemide los dejan 15, 18 kilos, que es por lo que yo los veo, pensando que tienen un cáncer, ¿verdad? Bajan 20 kilos. Los tipos llegan y dicen, oiga, no vengo para ver qué tiene mi esposo. Sí, esa es la verdad, o no es así. Pero los cardios lo dan, ya veo, una cada 8 horas, que también lo he visto. Sé que va a ser difícil, pero lo más importante, gente con quistes 3, 4, que sí los he visto, ¿verdad? No sé, yo creo que deben de pedir un eco renal o algo, o simplemente volver a lo que había hace años, ¿verdad? Hacer el traje a la medida en forma más importante. Y entran las guías, pero aún así, yo creo que estamos no pensando en el paciente en forma integral. Entonces, a nivel de aterosclerosis, yo creo que no hay duda que el avance de GLP-1 es brutal, es muy bueno, ¿verdad? A pesar del último reporte, el último artículo de EMPA, en hipertensión, ¿verdad? Sobre aterosclerosis, ¿verdad? En este mes, que baja el estrés oxidativo, baja el daño endotelial, pero se están defendiendo y tal vez los laboratorios nos están llevando un poquito más allá. El GLP-1, en tu experiencia oral, ¿cómo te ha ido? Bueno, te lo pregunto después de esto. La experiencia es buena, doctor. Gracias por el comentario. Sí, estoy de acuerdo con usted con que la evaluación del paciente para la prescripción debe ser más amplia, debe ser completa, en base a los criterios, más los criterios clínicos que obtenemos en el paciente, poder dar una prescripción adecuada. En la práctica clínica, hasta actualmente, la experiencia con inhibidores de CGLT2 en general ha sido bastante buena, incluyendo el resultado en la reducción tanto de glucosa como de peso. Y bueno, lo vemos en la reducción del riesgo cardiovascular, no lo alcanzamos a ver nosotros, sino más bien los cardiólogos, los internistas, porque ustedes son los que les llegan a ese tipo de pacientes. Pero lo que vemos en el resultado clínico, en lo que evaluamos en el día a día, es bastante satisfactorio. Y la metformina yo creo que es importante, es otra cosa. Yo creo que tratar de quitarla sería ir para atrás. Está en la cabeza, fue el primer fármaco. Sí. Va a seguir a la cabeza. Va a seguir. Y las vías por las que obtiene inclusive un poquito de, ¿por qué no?, de longevidad, son muy diferentes a los SGLT2, cuando mucho en los GLP-1 sí, ¿verdad? Y ahorita los neuros están quedando atrás en el no usarlo. Llama la atención que una guía sí te pone como primera opción una glifosina. En alguna condición específica dice tratamiento inicial, glifosina. Y yo diría, pues, ¿qué te cuesta darle metformina si es tan barata? O sea, los dos son muy buenos. Esa es la revolución. Los dos son muy buenos. La revolución es de que lo que aprendimos de la glibenclamida es historia. Y no dejar, en algunos casos, viendo glucagón, no dejar glibenclamida, ¿verdad? A dosis bajas. Cada una tiene su lugar. O sea, lo que vemos en la práctica es que cada medicamento tiene su lugar. No olvidarnos de glibenclamida. Bueno. Gracias, doctor. Para aquellos que están en línea, si no quieren hacerlo en vivo, ahí está el celular, pueden hacerlo por vía WhatsApp, lo leemos y lo podemos transmitir. Sí, doctor, adelante.
Sí, Sergio, a mí igual, felicitarte por esta excelente plática. Volviendo a lo que comentaba Javier, la verdad es que los que trabajamos, porque ya me jubilé de la Secretaría de Salud, allá sigue siendo todavía glibenclamida y metformin, con claro sus excepciones. Aún así sigue siendo el caballito de batalla. Volviendo a las glifosinas, en tu experiencia, ¿cómo manejas o qué tan frecuentes se presentan en tus pacientes las infecciones de vías urinarias repetitivas? No tengo experiencia, por eso pregunto. Bien, si se refiere a empagliflozina, por ejemplo, la ventaja es la monodosis. En el 80% de los casos, es decir, aquellos pacientes que no tienen una nefropatía avanzada o terminal, la monodosis, 25 miligramos como dosis máxima, una sola vez al día o combinada. Cuando tenemos aquellos pacientes que requieren metformina, ya viene combinada en la misma tableta, así que eso da facilidad en cuanto a la dosificación en dosis máxima y poder obtener un efecto terapéutico adecuado sin necesidad de combinar varios fármacos. La verdad es que la utilidad ha sido hasta la experiencia actual bastante buena. Mira, Sergio, yo creo que fue la gente más cauteloso en Tampico, siguiendo los pasos de lo que él hacía en el manejo de las glifosinas, ¿verdad? Hace años. No a dosis, empezó bajo y el éxito fue muy bueno, ¿no? Pero así empezamos hace años y se fue incrementando poco a poco hasta no ver. Sí, y yo creo que lo que tenemos que hacer es vencer la inercia terapéutica de lo que baja del cerebro a la pluma, porque pues, seguimos haciendo la costumbre de prescribir lo que va poco a poco adhiriéndose al instrumental terapéutico. Y en el caso, lo que hemos visto también, aterrizado, por ejemplo, en las instituciones, es que el uso de inhibidores de SGLT2 va en aumento, tal vez no tanto análogo de GLP-1, no porque no los puedan usar, sino por la cuestión de costos. Aquí tiene una gran ventaja los inhibidores de SGLT2. Adelante, me llamó la atención lo de los efectos pleiotrópicos que mencionaste de las glifosinas. No sé si sean de en todas las glifosinas o particularmente en alguna o algunas. Bien, sí, eso es interesante, porque por el mecanismo de acción, la reducción de la glucosa, la reducción del peso por la glucosuria, la reducción del volumen intravascular, que repercute en una reducción de la presión sistólica en un grado tal vez 4 milímetros de mercurio, y los efectos a otros niveles, sobre todo a nivel cardíaco directamente, son de todo el grupo. Eso sí está demostrado. Por eso vemos en la gráfica que comparan las diversas inhibidores de SGLT2 que su capacidad de reducir insuficiencia cardíaca, hospitalización y daño renal son de todo el grupo. Donde la sal tiene una ventaja en la reducción del riesgo cardiovascular por molécula, allí sí la empagliflozina sube a primer lugar, y esa es una pregunta muy frecuente. ¿Por qué? Por la molécula, ¿sí? Ya es una condición específica demostrada en los estudios cardiovasculares. Muchas gracias. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, agradecer al doctor Sergio Zúñiga su presentación, al laboratorio Boehringer la invitación que nos hizo a la Asociación de Medicina Interna de Tamaulipas para estar aquí con ustedes. Muchas gracias.